El único candidato que declinó a la invitación que le hicimos para participar del debate de la semana pasada fue el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, un candidato que ha ido creciendo en la intención de voto de acuerdo a las encuestas desde enero a la fecha. Ahora ha puesto en duda incluso su participación en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Una figura polémica que ha sabido capitalizar el voto del sector de derecha más conservador. ¿Quién es Rafael López Aliaga? Hay muchas preguntas todavía sin contestar alrededor de este personaje. Quizá quien mejor lo conozca sea Lorenzo Sousa, su socio desde hace casi 30 años. Por primera vez, Lorenzo Sousa habla con un medio de comunicación y lo hace con Daniel Llovera. Es su reportaje. Socios, amigos y enemigos. Eso han sido por décadas los empresarios e inversionistas Rafael López Aliaga, hoy candidato a la presidencia del Perú, y Lorenzo Sousa de Barbieri. En el 2005, en plena disputa legal por el edificio de San Isidro, donde operan varias de sus empresas, la inquina entre ambos tocó los bajos fondos. Un ratito, señores, por favor. En 2011, Lorenzo Sousa fue detenido en el Cusco por un caso de supuesta compra de votos golondrinos para favorecer al alcalde de la municipalidad de Aguascalientes y culpó de la vergüenza pública a López Aliaga. Esto tiene que ver con Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga, porque es un delincuente Rafael López Aliaga. Ahora, calificativos como ese o la virulencia de la batalla callejera de San Isidro parecen ser un tema superado. ¿Cómo define usted al señor Rafael López Aliaga? Usted es una de las personas más cercanas a él. Bueno, yo lo defino como una de las personas más inteligentes y trabajadoras que conozco, ¿no? Y derechas. Jamás Rafael ha entrado en un tema de turbio, ¿no? Nunca. Desde que empezamos nuestros negocios a los 26, 27 años, nunca hemos entrado en un negocio en el cual hubiese que pagar, como él mismo lo ha expresado en su campaña, ¿no? Una coima, nunca. Por primera vez, Lorenzo Sousa de Barbieri hablará para un medio de comunicación sobre Rafael López Aliaga, su casi vitalicio socio desde la época de las vacas flacas, en negocios que han recorrido décadas y que incluyen nombres como Perúval, lujosos hoteles como el Monasterio del Cusco, los ferrocarriles a Machu Picchu y los trenes de carga de minerales. Lo hace en una semana en la que el candidato por Renovación Popular ha sido blanco de revelaciones sobre los vínculos de sus empresas con el magnate financiero mundial George Soros y hasta con el banco favorito de la mafia fujimontesinista en los años 90, el Pacific Industrial Bank. ¿Han hecho algún pacto de no agresión? No, para nada, no se necesita pacto entre nosotros. Nosotros tenemos una amistad muy grande como para tener que entrar a un pacto de no agresión, ¿no? No es necesario. Así habla ahora desde Miami, donde radica el hombre que años atrás le dedicó a López Aliaga los peores epítetos posibles. Es uno de los hombres más cercanos y que mejor conoce al aspirante a la presidencia del Perú. Ambos comparten un pasado casi exclusivamente empresarial, lo que no quiere decir que los episodios políticos les hayan sido ajenos, sobre todo en la década del 90. En noviembre de 1995, el entonces presidente Alberto Fujimori, quien se encontraba en Cusco presidiendo el CADE de aquel año, fue personalmente a inaugurar el Hotel Monasterio, el negocio 5 estrellas de Sousa y de López Aliaga. Fujimori, el arzobispo del Cusco, Alcides Mendoza y Lorenzo Sousa encabezaban el acto. Otro encuentro que sostuvieron los dos socios con Fujimori fue el narrado por el magnate inglés James Sherwood, socio de Sousa y de López Aliaga en el negocio de los trenes y los hoteles. En sus memorias, de las que dio cuenta esta semana el portal Ojo Público, Sherwood cuenta cómo se llegó a asociar con Sousa y López Aliaga y cómo fue que luego de un viaje al Cusco para visitar los hoteles en los que él también participaría, sus socios peruanos lo llevaron con Alberto Fujimori. El siguiente extracto de este libro fue alcanzado por Ojo Público a Cuarto Poder. De regreso a Lima, López y Sousa concertaron una cita con el presidente Fujimori, lo que tenía muchas ganas de hacer antes de comprometerme finalmente con la inversión, aunque en secreto ya había tomado una decisión. Me llevaron al imponente Palacio Presidencial mediante estrictas medidas de seguridad y finalmente ante la presencia del hombre mismo. No creo que yo y ni Rafael hayamos hecho ningún arreglo de ningún tipo, puesto que nosotros ni conocíamos a Alberto Fujimori, al ingeniero Alberto Fujimori.
Ya no se le puede preguntar al señor Sherwood porque ya ha fallecido, pero en realidad fue una cita que no, sin ninguna trascendencia, ¿no? O sea, fue una cita meramente protocolar y el señor Sherwood conocer al presidente del país, cosa que hacían todos los países del mundo donde tenía inversiones, ¿no? No, sin duda ya no se le puede preguntar porque ya falleció, ¿no? Pero lo que dice en su libro no da para tanta interpretación, sino que él más bien lo afirma con toda claridad. ¿Qué afirma? ¿Que nos reunimos en Palacio de Gobierno? Sí, nos reunimos en Palacio de Gobierno. Que ustedes fueron como los que facilitaron la llegada y el acceso a la reunión con el presidente de entonces. Bueno, así lo recordará él. Seguramente él lo recordaba de esa manera, pero en realidad nosotros no teníamos ningún acceso a Palacio de Gobierno que yo recuerdo, ¿no? O sea, yo nunca he ido a Palacio de Gobierno más que esa vez que he ido con el señor Sherwood. Esas no son las únicas memorias en las que alguien recuerda a López Aliaga. Este libro, llamado Mi viaje por los emprendimientos 1985-2015, es la autobiografía empresarial de Lorenzo Sousa. En la mayoría de las 102 páginas de su libro, cuya copia nos remitió el sábado por la tarde, Lorenzo Sousa narra en primera persona sus logros financieros y corporativos, sin atribuirle mayor participación con nombre propio a López Aliaga. Al actual candidato a la presidencia de la República no lo llama por su nombre, se refiere a él únicamente como su socio. Hicimos una selección de los momentos en los que Lorenzo Sousa se refiere a su socio, es decir, a Rafael López Aliaga Cazorla. Página 18. Sousa cuenta su llegada al Citibank a fines de los años 80. Es allí donde conozco a un personaje que después sería mi socio por 18 años. Era un tipo mofletudo, con aspecto y cara de nerd, que había tenido buenas ideas dentro del área donde trabajaba. En las páginas 72 y 73 cuenta lo que a su entender fueron las razones de la demolición del Palacio Marzano, de propiedad de la empresa Perú Real Estate, para construir allí una galería de equipos informáticos llamada CompuPalace en Miraflores, hecho por el cual López Aliaga ha recibido críticas. En estas circunstancias, mi socio volvió con un nuevo planteamiento para aprovechar la propiedad al máximo, realizando un megaproyecto hotelero en sociedad con la cadena Hilton. Para tal propósito, contrató a uno de los principales estudios de arquitectura del mundo y desarrolló los planos para la realización de este megaproyecto. Por supuesto, gastándose otro $1 millón tan solo en los dibujos arquitectónicos. Enseguida, continúa. Finalmente, debido a una de las crisis económicas de la década de los 90, el financiamiento para semejante proyecto se volvió inalcanzable, por lo que este socio emprendió caprichosamente en la idea de abrir un mercado artesanal en dicha propiedad. Unilateralmente, decidió la demolición del Palacio Marzano, usando el argumento de que corría el riesgo de ser declarado Patrimonio Cultural por el Instituto Nacional de Cultura. Como quiera que funcionalmente nos habíamos dividido el negocio y yo estaba a cargo del desarrollo hotelero en el Cusco, se salió con su gusto, demolió la propiedad y construyó un mercado inca para la venta de productos artesanales y otro local denominado CompuPalace. Lo que usted cuenta, la demolición fue decisión de su socio, el señor López Aliaga, más no suya, por lo que usted cuenta. Bueno, es que él se dedicaba a la parte inmobiliaria, entonces él consideró que había que hacer, que promocionar a los microempresarios que estaban del lado de Petit Suárez, traerlos al lado de la avenida Arequipa y crear un mercado inca, que es lo que es hoy, ¿no? Y se ha desarrollado con gran éxito. Y la otra idea que él tenía es traer a los informales de la avenida Wilson de tecnología y hacerlos formales y transportarlos al centro de Miraflores, que es lo que ahora es CompuPalace, ¿no? Pero el pasaje que quizás resulta más rico en detalles es aquel que rememora la incursión de la empresa Peruval en la creación de la aerolínea LAN Perú, que tenía como socio en el país a LAN Chile. Sousa iba y venía a Santiago para participar en los directorios de LAN Chile. Un buen día, el socio de la empresa aérea, Sebastián Piñera, que todavía no era presidente de ese país y a quien Sousa califica de muy soberbio, le pidió a este conocer a su socio peruano. En la página 78 dice: Sebastián Piñera no conocía a mi socio peruano de aquella época y propuso que él viniera a Chile para conocerlo, porque se haría una cena con todos los accionistas y directores de LAN Chile y de LAN Perú. Consulté con mi socio y accedió a la fecha propuesta. Así, un mes más tarde estábamos en Santiago. Y continúa. Allí, tomando un aperitivo, presenté al socio peruano al que escasamente conocían y que no había participado mayormente en la creación y establecimiento de la aerolínea.
Y aquí viene el clímax de este episodio. Pasamos a la mesa y Sebastián Piñera empezó a liderar la conversación. Y para tantear al nuevo de la mesa, es decir, a mi socio peruano, le dijo, así que tú eres del Opus Dei, ¿no? A lo que mi socio respondió con una afirmación y Piñera continuó. Pero esa es una secta bastante conservadora, ¿no? En ese momento se empezó a calentar la discusión y mi socio tomó a mal la pregunta, muy impertinente para una cena de negocios, y le respondió con una agresividad propia de él, que el Opus Dei no era una secta, sino una prelatura ordinaria, explicándole de manera ya sumamente acalorada la diferencia entre ambas. Según el libro de Sousa, el tono de voz y el ánimo no fue lo único que subió. Dice que también aumentó el vino, y entonces se habló del monitor Huáscar. Y hace un relato, como para que el candidato a la presidencia y competidor de López Aliaga, Johnny Lescano, no se sienta solo en su reciente y vapuleada propuesta. En la página 79 señala, a pesar de todo lo acontecido al comienzo, terminó tomándose más vino de lo usual. Allí Piñera empezó a decir ya en estado de euforia que él sería presidente de Chile sí o sí. Ante ello mi socio le hizo jurar que si él era presidente de Chile, devolvería el Huáscar al Perú. Y Piñera aceptó dicho reto ante todos los asistentes. Después me enteré que este reto y la aceptación lindaban con lo ridículo, pues a la Marina de Guerra no le interesaba recibir de regreso el Huáscar porque al haberlo perdido en batalla, no se estila el recibir de vuelta algo que es considerado por otro país como trofeo de guerra. No era nada serio, era como un reto, ¿no? Pero en el marco de una cena, ¿no? En el marco de una cena distendida, ¿no? Dejamos a un lado las memorias de Lorenzo Sousa y ahora nos remitimos a un documento que pudo haber sido parte de la historia de la corrupción contemporánea peruana, pero que se quedó en versión preliminar debido a que el gobierno de Alejandro Toledo no renovó el contrato con la empresa que debía buscar en los bancos del mundo los fondos mal habidos de la red fujimontesinista, la agencia Kroll. Nos referimos al llamado informe Kroll, que es en realidad el borrador Kroll. En este documento, entregado al Ministerio de Justicia en aquella época, hay referencias puntuales a los socios Lorenzo Sousa y Rafael López Aliaga. Según fuentes, Sousa, quien hubiera hecho su fortuna en operaciones de la recompra de deuda durante el gobierno del presidente García, estaba en contacto telefónico frecuente con Fujimori. Asimismo, se sabe que Perúval había actuado como asesor financiero del Estado peruano en varios procesos de privatización y concesiones de empresas públicas. Bueno, que el informe Kroll no es más que un informe que redactó un periodista freelance de la empresa Kroll, que posteriormente estuvo en quiebra y ahora ha sido reflotada por otra empresa, pero ese reporte no tiene ninguna credibilidad. Es más, cuando se utilizó mi nombre en dicho reporte, como yo resido en los Estados Unidos, traté de iniciar acciones legales y yo le he enviado a usted una copia de que yo quise acercarme a la empresa Kroll para pedirle aclaraciones sobre el informe y ellos me respondió el abogado de la firma Kroll acá en los Estados Unidos, ¿no? El documento de la agencia Kroll se ocupa de supuestas cercanías políticas de Sousa. No solamente a Fujimori, sino también a Víctor Venero Garrido, testaferro de Vladimiro Montesinos, quien habría concurrido en numerosas ocasiones a las instalaciones de Perúval, donde también operaba el Pacific Industrial Bank de Lima, actividad financiera vinculada con las cuentas en Panamá y Gran Caimán de Montesinos. Yo a las oficinas del Pacific Industrial Bank no he entrado nunca. No conozco al señor Alberto Venero que se hace referencia en ese informe, nunca lo he conocido ni lo quiero conocer. ¿Le han comentado de estas visitas del señor Venero? No, bueno, él iría a las oficinas de un edificio donde estaba mi empresa, ¿no? Que no tiene nada que ver con mi empresa. O sea, la casualidad de que mi empresa esté en el mismo edificio que el Pacific Industrial Bank no tiene nada que ver con que yo vea al señor Venero, yo no lo he visto nunca, ¿no? Esta semana el portal Ojo Público publicó un informe titulado Banco de la Corrupción que lavó millones de Montesinos, operó en el edificio corporativo del candidato López Aliaga y recordó la diligencia judicial que realizó en el año 2001 el juez anticorrupción Saúl Peña Farfán al edificio de Sousa y de López Aliaga buscando información sobre el Pacific Industrial Bank. La verdad es que yo de ese hecho me enteré por el informe Kroll.
Y la verdad es que yo no, el Pacific Industrial Bank ni sabía que operaba en dicho edificio. Esa es la verdad. ¿No recuerdas si en esa época... no recuerdas si en esa época ejecutivos o empleados del edificio de la empresa suya le comentaron o le informaron, ha venido a la fiscalía, ha habido intervención de esa naturaleza? ¿Lo recuerda? No, porque yo como le he comentado, hace más de 30 años yo vivo entre Estados Unidos y Perú. Entonces no es que yo esté permanentemente en el Perú, yo generalmente he estado fomentando la inversión extranjera en el Perú. En esa época había la Bolsa de Valores de Lima, entonces mi trabajo radicaba más en Londres, en Escocia y en Nueva York que en Lima, ¿no? Entonces una intervención judicial en Perú para mí no era tema realmente, ¿no? ¿Y se lo llegaron a comentar, recuerda si se lo llegaron a comentar algunos socios suyos, como por ejemplo el señor López Aliaga u otros? No, si el señor López Aliaga me lo hubiera comentado, yo lo recordaría, porque Rafael es mi socio al día de hoy, era mi socio en esa época y lo que él me comenta es muy serio, ¿no? Todo lo que él me comenta es bastante serio y si él me lo hubiera comentado, yo creo que lo recordaría al día de hoy, estoy casi seguro, ¿no? O sea, yo creo que él debe tener la misma posición que la mía, ¿no? Por último, en la página 19, el documento de la agencia Kroll dice: entre los principales grupos empresariales privados que interactuaron con el gobierno de Fujimori durante este proceso, se identificó al grupo Perú-Val, conducido por Lorenzo Sousa y su socio Rafael López Aliaga. Y que lamentablemente hoy en día pues nos enteramos que ahí operaba el Pacific Industrial Bank, pero ahí puede haber operado alrededor de 28 empresas, ¿no? Hoy día, por ejemplo, hasta hace poco, bueno, no sé si hoy día, pero hasta hace poco funcionaba la cooperación alemana allí, y no por eso vamos a villanizar el edificio ni a la empresa, ¿no? ¿No había forma de que los accionistas conocieran quiénes alquilaban o quiénes rentaban sus oficinas? La verdad es que yo desconozco porque yo en el año 90 al 2000 básicamente yo he estado dedicado a la actividad bursátil, ¿no? Yo he sido presidente de Perú Valsap y básicamente mi negocio era hacer fondos internacionales, ¿no? Desde el jueves, este programa escribió al jefe de prensa del candidato de Renovación Popular y al propio López Aliaga para solicitar una entrevista. El viernes, el candidato respondió enviando esta imagen del canal Williams: un supuesto correo electrónico de un accionista del Grupo El Comercio y un titular que decía "El comercio en crisis". Ni una palabra, ni una frase, ni una respuesta concreta a la solicitud hecha por Cuarto Poder. Hay memorias, recuentos, documentos que guardan algunos episodios escondidos en algún lugar y tiempo que dan cuenta del pasado empresarial y hasta político del candidato a la presidencia del Perú. Y ahora, en campaña electoral, brotan. De lo que se trata es de transparentar la historia y el pasado de quienes buscan dirigir este país.